Buenas tardes a todos, soy José Nicolás Ayala Servín. Les voy a traer un tema también bastante importante como las ponencias de los compañeros en todo este módulo, justamente acerca de pedagogía griega. Sabemos que es algo que ha marcado bastante importante para su tiempo, en su momento, y que incluso podemos decir que tiene un impacto hasta nuestros días. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hablar de lo que es pedagogía griega, tenemos que tener en cuenta que el término justamente tiene su origen en la antigua Grecia, que ahí es donde se comenzó a meditar sobre el término posteriormente llamado educación. Una vez que se empezó a realizar esta meditación sobre el término educación, es donde la palabra pedagogía da su origen y surge allí. Obviamente sabemos que si estamos hablando de un proceso educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, no podemos desvincularnos del término pedagogía. Tenemos que tener en cuenta que la pedagogía griega tiene sus principales representantes. Entre ellos podemos citar a los sofistas, a Sócrates, a Platón, a Isócrates y a Aristóteles como personas reconocidas que dejaron su legajo y un impacto bastante importante en la época e incluso hasta nuestros días. Podemos destacar que dentro de la pedagogía griega tiene una característica principal que es sobre todo la claridad y la transparencia de sus ideas y sobre todo de todo el proceso que ellos establecieron en su momento. A través de esto posteriormente aparecen ideas en ese momento que fueron expuestas en forma esencial, elemental. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba basada en sus fundamentos y posteriormente estas ideas llegan a tener un valor pedagógico, didáctico y clásico. Tenemos que tener en cuenta que en la pedagogía griega no existe un tratado sistemático, unitario, como de repente podemos encontrarnos en la filosofía o en la política, estableciendo esto como una diferencia bastante interesante e importante con otras ciencias. Uno de los pioneros en cuanto a la parte de la pedagogía griega son los sofistas, que vamos a esquematizar cuatro aportes bastante importantes. Ellos en primer lugar lo que hicieron fueron acentuaron el valor de lo humano, del hombre y más concretamente del individuo dentro del proceso de la educación. Justamente ellos lo que hicieron fueron que rompieron los moldes rígidos de la organización estatal con esto de las polis, colocando en su lugar la vida del hombre individual. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los sofistas reconocieron que el arete, recordemos que arete viene de la terminología griega, que posteriormente significa excelencia, también reconocieron la virtud y la capacidad de la persona no es un privilegio de una minoría aristocrática, sino que es algo más bien transmisible, enseñable, y de esta manera, por la enseñanza o a través de ella, puede tenerse acceso al gobierno todas aquellas personas que son capaces y debidamente preparadas. Tenemos que tener en cuenta como un tercer aporte que ellos se encargaron de organizar un sistema y métodos de educación para la intervención de la vida pública, para la formación del político y el orador. En este sentido, ellos se encargaron de crear una dialéctica y una oratoria de la gran eficacia basada en cierto modo o en parte en la psicología. Y también, en cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta que ellos dieron cabida en la educación a la cultura general. ¿Qué quiere decir eso? Ellos motivaron o propulsaron lo que es el saber múltiple, el saber universal, así como no solo lo retórico o lo dialéctico, elevando el nivel de instrucción a alturas no conocidas en su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que a los sofistas también se le conoce como los fundadores o creadores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos fueron los creadores de la educación intelectual, independientemente de la gimnástica y la musical, porque eran más bien predominantes en su tiempo. También destacamos a los sofistas. ¿Por qué? Porque ellos sobre todo también se los conoce como fundadores de la educación autónoma. En efecto, ellos pusieron los fundamentos de la pedagogía y la formación intelectual sigue en gran parte todavía los mismos senderos que ellos propusieron hasta la fecha. Y también a ellos se les reconoce como los fundadores del intelectualismo, individualismo y el subjetivismo. Si bien los sofistas fueron bastante importantes, tenemos que introducir que posteriormente aparece Sócrates. Sócrates tenía más bien algunos puntos en común, pero más bien muchas en divergencia con los sofistas, por eso representamos como un versus. ¿Por qué?
porque comúnmente había más puntos de desacuerdo que acuerdo. Entonces, hay que tener en cuenta que Sócrates su actividad educativa la realiza por medio como instrumento con la conversación, de la palabra hablada. Como ellos, como también como otros importantes de su época, Sócrates estaba en disconformidad con la educación de su tiempo, que era sometida al Estado. Como ellos insistía sobre todo en el valor del hombre y en el valor de la vida personal. Y como ellos también creía que la virtud y la arete no eran patrimonio de la aristocracia, sino que debía serlo de todos, pues era algo que era enseñable. Para resaltar algunos puntos en común. Pero tenemos que tener en cuenta que, a su vez, las diferencias eran mayores. Entonces, justamente, tenemos que tener en cuenta que primeramente Sócrates no hizo de la educación una profesión remunerada o utilitaria, ni trató de buscar adeptos, sino que se encargó de que las personas acudan a él en una forma espontánea. También podemos destacar que su educación no tenía un carácter práctico, de provecho personal, sino que era algo más bien de tipo espiritual, algo moral. Y por último, mientras que los sofistas emplean el diálogo y su enseñanza para imponer sus ideas, Sócrates lo que hacía era utilizar el diálogo y la conversación más bien con un objetivo de convencer y descubrir la verdad. Hay que tener en cuenta que, en comparación con respecto a este periodo, mientras que los sofistas permanecen indiferentes a las ideas morales, Sócrates se preocupa todo ante nada por la vida ética. Posteriormente podemos destacar también a lo que sería Platón. Bueno, tenemos que destacar que sobre todo la pedagogía de Platón está basada sobre todo principalmente en su filosofía, la cual a su vez descansa en su concepción de ideas. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, lo esencial para Platón, como Sócrates, era principalmente la parte ética. Para Platón predominaban las ideas éticas y sobre todo la preocupación por la justicia, siendo uno de sus objetivos principales la lucha por la justicia. Hay que destacar que en sus obras expone ideas políticas o pedagógicas. También justamente él ha sido el fundador de la teoría de la educación y de la pedagogía. Hay que destacar que para Platón la educación está al servicio del Estado, pero a la vez este se halla en servicio a la educación. Entonces no hay educación sin Estado, pero tampoco hay Estado sin educación. Y el Estado es como el individuo en grande. Hay que también tener en cuenta que para Platón el Estado se haya constituido por estratos. Él reconoce esto como estratos o capas. Tenemos el de estratos de apetitos o instintos, que da un carácter más bien irracional y biológico, el de valor o voluntad combativa, y también el que es racional o espiritual. Y a su vez, estos estratos otra vez se correlacionan posteriormente con las clases sociales del Estado. Para lo que sería la parte de los apetitos e instintos están los productores o trabajadores, a los de valor están los guerreros o guardianes, y a los racionales él le colocaba dentro a los gobernantes. También hay que tener en cuenta que con relación al proceso educativo, para Platón era muy importante lo que es la educación en sí, sobre todo la formación del hombre a nivel moral, y justamente hay que tener en cuenta que hay que hacer sobre todo lo que él mencionaba, era todo con una parte de justicia y la educación conforme a ella, es decir, a la justicia. Y también tenemos a uno de los más representativos para la época, que fue Aristóteles. Hay que destacar que con Aristóteles hay dos momentos importantes o de gran interés para el proceso de la educación. El primero es que él fue un educador. Aristóteles educó conforme a la tradición helénica heroica, pero dando un lugar también a lo que sería en las ciencias, a la ética y a la política. Es decir, haciendo como un abordaje mucho más íntegro, mucho más completo. Y el segundo momento importante, Aristóteles, de la actividad educativa, está representado por su liceo, que quiere decir que era a su vez como la academia, un centro de educación y sobre todo también de investigación, pero con una mayor participación de la ciencia que lo que promulgaba Aristóteles en su momento. En efecto, tenemos que tener en cuenta que en el liceo, justamente, lo que hizo Aristóteles fue reunió un material científico y un material bibliográfico enorme, involucrando varias ciencias y varios tipos de conocimiento. Entonces, con eso hablamos un poquito de los representantes más importantes de la pedagogía griega. Vimos que tiene
su origen en la antigüedad, el término en pedagogía, pero que hasta la fecha es algo que utilizamos sobre todo cuando estamos hablando principalmente o vinculamos con el proceso educativo. Vemos que hay varios tipos o varios representantes, cada uno con su ideología y su postura, y que algunos incluso hasta la fecha siguen manteniendo algunos aprendizajes o enseñanzas importantes que nosotros practicamos hoy en día. Para finalizar mi ponencia, me despido con una de las frases de Aristóteles para poder justamente ir cerrando, que dice: la mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada o no ser nadie. Y también, como él mismo decía, tenemos que tener en cuenta que la persona ignorante siempre afirma, en cambio el sabio duda y reflexiona. Eso es todo y muchas gracias.